Queremos saludarle, Claudia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Wambra desde Quito, Ecuador. Le saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Hola, muchísimas gracias por la posibilidad del diálogo. Estoy con mala señal, o sea que si llega a haber dificultad, cierro la cámara, pero bueno, muy agradecida de que nos den espacio para poder comunicar y haber acompañado a través de Gabriela la delegación de feministas de la Vía Yala, que estuvimos desde el 7 al 12 de marzo en distintos territorios de Perú, en diálogo con feministas comunitarias y organizaciones de mujeres, de travestis, trans, de distintas eh, regiones, de distintos pueblos del Perú. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, quisiera primero comenzar esta entrevista preguntando ¿por qué hablar de un golpe de Estado? Vimos, por ejemplo, en otros casos y en otros países, recuerdo, por ejemplo, cuando sucedió lo de Dilma Rousseff en Brasil, lo mismo con el presidente Lugo, por ejemplo, en Paraguay, se hablaba de una sucesión presidencial, de un recambio en el gobierno. Sin embargo, ustedes en el caso peruano han decidido hablar, y en estos contextos también, de golpe de Estado. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, que la destitución del presidente Castillo fue una maniobra desde el Parlamento, pero interfiriendo con la legalidad constitucional que establecía que el presidente electo es efectivamente Pedro Castillo, por la terrible represión que sucedió y que sigue sucediendo en la región, compuesta por masacres, por casi 100 asesinados, o sea, más de 90 asesinados en estas jornadas, porque hay una cuestión sistemática de tortura en la represión, o sea, constituyen a nuestro entender crímenes de lesa humanidad, lo que se están realizando en Perú, cientos de heridos sin asistencia médica, represaliados, torturados física y psicológicamente. Nos preocupaba en particular la situación de las mujeres que han sufrido violencia sexual, también en las detenciones, y toda la agresión y ataque a las comunidades que tienen como objetivo de alguna manera poder custodiar el sistema de poder que se sentía amenazado por el gobierno de Castillo, más allá de los errores que pudiera tener este gobierno. Sabemos que no fue destituido por sus errores, sino por el racismo y los intereses económicos, políticos y sociales de la oligarquía peruana y de los poderes transnacionales mundiales. Justamente la información levantada por esta comisión, la investigación, los testimonios, ¿qué nos dan a notar sobre la grave vulneración a los derechos humanos en el Perú? Y si es que esto se está evidenciando, esta información es pública, ¿qué acceso se puede tener como a esta información? ¿Se está denunciando o qué está pasando justamente con la grave vulneración a derechos humanos en Perú? Sí, quisiera decir que estuvimos menos de una semana, así que todos los elementos que vamos a dar testimonio son parciales, no pudimos ir a todas las regiones, pero para dar solo algunos datos, además de esto, casi 100 asesinados en Apurímac, 7 personas asesinadas, 2 menores de edad, 6 menores de 20 años. En Cusco, por ejemplo, fue asesinado el dirigente Remo Candia en complicidad con las fuerzas públicas. Existen 2 desaparecidos. En Ayacucho, 10 asesinados, todos por impacto de bala de la policía y del ejército, entre ellos un menor de edad de 15 años. Hemos constatado que ha habido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, persecución política de dirigentes populares en Ayacucho, que es donde yo estuve. 10 líderes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho que están presos y presas, violencia racista y psicológica, la actuación de grupos como el DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo, que persiguen e incriminan como terroristas a luchadores sociales, la infiltración a organizaciones populares, la actuación, por ejemplo, del Grupo Terna, que es un grupo que está formado y fue formado para infiltrarse en organizaciones de narcocriminales, y ahora lo están usando para intervenir y para infiltrarse en organizaciones sociales, a llevar adelante detenciones, sembrado de pruebas. Hemos confirmado que no existe independencia del sistema judicial, que fue utilizado como mecanismo
de persecución, criminalización e impunidad de los actos genocidas de la dictadura, que no existe el Estado de Derecho, que las instituciones del Estado están al servicio de la dictadura, hay autoatentados, quema y destrucción de instituciones públicas. Hay cosas que ya se conocieron, como por ejemplo la intervención violenta y brutal a la Universidad de San Marcos, donde hubo 250 detenidos y detenidas, que era un lugar donde los sectores de la población que llegaban a Lima para manifestarse dormían, descansaban y se recuperaban. Persecución incluso a niños, niñas, ancianos, ancianas. Y entre los mecanismos de represión, solo cito rápidamente por el tiempo que tenemos: represión con arma de guerra, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas que producen efectos inmediatos en el cuerpo, como vómitos, no poder respirar, brotes, erupciones, entre otros, uso de gas pimienta, francotiradores, tanquetas, uso de drones en las represiones. Se disparó desde helicópteros con intención de eliminar a personas y no para dispersar. Los aeropuertos se convirtieron en bases policiales para reprimir las protestas y garantizar la continuidad, por ejemplo, de las actividades turísticas. Y bueno, podríamos seguir nombrando la falta de atención en los hospitales, en distintos lugares, pero la verdad que, para ser sinceros, todas las cifras son frías al lado de lo que hemos vivido, del dolor, de la situación que sufren los familiares de las víctimas. Hemos entrevistado a decenas de familiares en distintos lugares, los heridos y también los familiares de los heridos y heridas, de los familiares de los presos y presas, actúan sobre la base de los traumas que habían quedado en la memoria colectiva y en la conciencia social por lo que fue el terrorismo de Estado, por lo que fueron los gobiernos de Fujimori. Y entonces hay una situación tremenda de desolación que afecta sobre todo a las comunidades indígenas, negras, populares, campesinas. Está muy dirigido, hay mucho racismo y clasismo en las formas represivas que son las que están imponiéndose, ¿no? Habría mucho para hablar. Estuvimos participando en movilizaciones por el 8 de marzo, por el 11, en plantones, en distintos momentos. La otra parte de esta historia es la tremenda dignidad, la fuerza de las mujeres y del pueblo que resiste, que están en la primera línea enfrentando esos niveles de represión inauditos, y a pesar de saber que esto les puede costar la vida, o como los hemos visto y las hemos visto llegar con sus heridas a veces abiertas porque no pueden recurrir al hospital público, porque el hospital público los envía a la cárcel. Entonces también hay una cuestión de desatención del punto de vista de la salud y del punto de vista de la imposibilidad de recuperarse, ¿no? En el caso de las mujeres, violencia sexual en las detenciones y distintos modos de agresión desde las políticas racistas, patriarcales y capitalistas. Hace un momento, Claudia, usted comentaba sobre los efectos, por ejemplo, que las bombas lacrimógenas producían sobre las personas, y aquí en Ecuador se filtró hace alrededor de un mes la noticia que las Fuerzas Armadas y la Policía Ecuatoriana envió un contingente de gases lacrimógenos, justamente material represivo, a Perú. Esto en respuesta, además, cuando Perú hizo lo propio cuando Ecuador se encontraba en un contexto de protestas, además sociales. Entonces, aquí preguntar, ¿cómo se está configurando esto finalmente en una práctica, en un nuevo, si se quiere, plan regional para reprimir ahora las protestas cuando vemos esta colaboración tan estrecha entre los países? Sí, me parece importantísima esa pregunta, porque uno de los aspectos que se ha puesto en evidencia, así como con Ecuador, también Brasil ha enviado armas a Perú. Está la denuncia y la verdad que también podemos leer los documentos de la CELAC, donde no ha habido ninguna condena explícita a la represión y al golpe de Estado. No se nombra como golpe de Estado. Es decir, y se ha convertido la legitimación de las relaciones entre los países sin importar las vulneraciones a los derechos humanos y la vulneración al Estado de Derecho mismo. Entonces, sí es muy preocupante lo que está sucediendo a nivel de las relaciones internacionales, la falta de... En algún momento control se hacía sobre, bueno, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado en Honduras, hubo un tiempo que Honduras fue
sacada de los organismos internacionales como la OEA. Bueno, eso se perdonó también rápidamente, y yo creo que cuando se perdona y regresa Honduras a la OEA sin haber resuelto los temas de la represión, se deja ya marcado un antecedente que sirve para todos estos casos, porque no hay una condena decidida de parte de los, incluso de los estados de los gobiernos que se dicen democráticos o progresistas, a estas vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Creo que es algo para advertir, para señalar y para pensar en términos de lo que planteaba Verónica, de la configuración mundial en este momento, y cómo se está dando una vuelta en términos geopolíticos para que, en función de lo que serían los negocios entre los países de América Latina, bueno, eso prevalezca más que la crítica y cuestionamiento, e incluso la invalidación de los regímenes represivos y antidemocráticos. ¿Cuáles serán las siguientes acciones que tendrán justamente luego de esta visita? Una visita, digo, corta por la magnitud del levantamiento de información y el seguimiento. Luego se comienzan a organizar comités de familiares de víctimas. ¿Pero qué van a realizar luego ya de esta rueda de prensa que dieron con los primeros hallazgos? Esta articulación internacional justamente. Sí, lo primero que tenemos que hacer es terminar de juntar y organizar y ordenar todos los datos en un informe final. El que presentamos fue muy preliminar, y eso hacerlo conocer. Tenemos muchísimas denuncias, eso lo quiero decir. Incluso fue muy conmovedor, porque el caso, yo estuve en Ayacucho, y además de tomarle la denuncia a las personas que venían a hacerlo, familiares de heridos y de asesinados, por ejemplo, y también de presos, los familiares venían con el videíto que habían podido recuperar del momento del crimen de su hijo, para dar un ejemplo, o los heridos venían con las fotos de cómo habían quedado destrozados y abandonados en las calles, y sus cuerpos realmente muy lastimados y casi al borde de la muerte. Todo ese material de videos, de fotos, de entrevistas lo vamos a organizar, por un lado en un informe y por otro lado en algún soporte comunicacional que nos permita difundirlo. Y por otro lado, queremos ver cómo estos elementos llegan a ámbitos de la justicia feminista, antipatriarcal, a los tribunales éticos populares de justicia feminista, de justicia originaria, a los pueblos fundamentalmente. Sabemos que los gobiernos han actuado como lo hicieron, no por desinformación, sino por una cuestión de posicionamiento político, pero sí nos preocupa que muchos de estos elementos no los tienen los pueblos, como para impulsar articulaciones fuertes que permitan rodear de solidaridad y acuerpar y dar apoyo y fuerza a quienes hoy están en la primera línea de lucha en Perú. Así que, por un lado, sostener las redes, ampliarlas, articularlas, hacer denuncias internacionales, lo que se pueda en foros institucionales, pero muy especialmente dirigida al diálogo con los movimientos populares y con los medios de comunicación que están dispuestos a decir la verdad. Eso por un lado, pero quizá el punto de vista crítico, ¿qué esperar de organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, el señor Almagro, como estos mecanismos internacionales que tienen los estados ya de manera más oficial, pero que a veces hacen de la vista gorda cuando justamente suceden estos hechos de represión y de vulneración de derechos humanos en los países de nuestra América Latina? Sí, la experiencia nos dice que no hay mucho que esperar de ámbitos como la OEA, que una y otra vez, y frente a todas las represiones, incluso frente a todos los golpes de Estado y dictadura, han mirado para otro lado, ¿no? Sin interpelarlos e interpelar, por ejemplo, en cada uno de nuestros países, que pertenecemos a estas instancias internacionales, porque nuestros gobiernos tampoco se han pronunciado. Por más del caso de Argentina, por más que se llame gobierno de los derechos humanos, no ha tenido una posición política clara frente al sufrimiento de un pueblo que además es un pueblo fuertemente vinculado y solidario con Argentina, que tenemos una deuda histórica. Miles y miles de peruanas han sido solidarios cuando la agresión de la OTAN en las Islas Malvinas. Bueno, podríamos hablar de toda la historia de hermandad latinoamericana, incluso desde la gesta de la independencia. Aquí no ha habido respeto a eso, no lo hay, no ha habido respuesta, y insisto, nuestro país, que se dice un país de los derechos humanos y que
es parte de todos estos organismos internacionales, no levantó la voz para hacerlo. Entonces hay una interpelación a esos ámbitos, hay una interpelación a los gobiernos que los integran. Vamos a seguir denunciándolos por este doble discurso, ¿no?, que tienen, que por un lado se nombran derechos humanos, pero cuando hay violencia de todo tipo no la miran. Y una cosa que quisiera agregar también, que me parece muy importante, por lo menos desde lo que observamos, hay una estigmatización de todos los luchadores y luchadoras populares en el caso del Perú, tildándolos de terroristas, con el término terrucas, ¿no?, como que fueran parte de organizaciones terroristas, por un lado que ya no existen, pero que han quedado como parte de la denuncias de la comunicación hegemónica, que determinados movimientos de luchadores han sido ámbitos terroristas, como en nuestro caso se habló de la teoría de los dos demonios, ¿no? Y se justificó el terrorismo de Estado porque había organizaciones armadas en la Argentina. Entonces, yo no quiero entrar en el debate de cómo era cada una de las organizaciones en América Latina que se levantaron contra el sistema capitalista, colonial, patriarcal, o si lo hicieron así bien o mal, pero nunca los podemos equiparar con el terrorismo de Estado. Y además, mucho menos podemos equiparar a los movimientos populares que defienden derechos, que defienden territorios, que defienden el agua, la vida, los bosques, con organizaciones terroristas, y entonces justificar con eso la represión. Hay una gran labor que tendremos que hacer los quienes nos consideramos comunicadoras, comunicadores populares, para pensar cómo desmontar el discurso legitimador de la violencia represiva, del terrorismo de Estado y de las dictaduras. Finalmente, Claudia, una imagen que se hizo bastante viral es una mujer cholita con una onda en una de sus manos en contra de la policía. ¿Qué decir justamente de esta participación política de las mujeres y de las ganas, digamos, del pueblo peruano de seguir protestando frente a toda esta represión? Lo que puedo decir es la tremenda dignidad que tienen las mujeres, las comunidades originarias, los movimientos afro, los y las jóvenes que han estado y que siguen estando en la primera línea de la resistencia a la dictadura, al golpe de Estado, poniendo la vida todos los días en la primera línea, ¿no? E incluso aquellos y aquellas que no estando en la primera línea por sus imposibilidades apoyan y dan solidaridad y rodean. Creo que es un ejemplo de que la memoria está viva, la memoria de la lucha contra las dictaduras y la memoria de la rebeldía, y en lugares como hemos estado, del sur de Perú, donde han sido tan afectados por la represión, muchos y muchas de las compañeros que hacían las denuncias eran hijos, hijas de desaparecidos, de asesinadas por el terrorismo de Estado. Yo creo que esa memoria del nunca más a las dictaduras es parte de la dignidad del pueblo peruano, y para mí, pero creo que para toda la delegación que estuvo ahí, recibimos el enorme impacto de esa tremenda dignidad. Para resumirlo en una frase, cuando ellos están ahora, los familiares de los asesinados, recibiendo ofertas de reparación en términos económicos, varios decían: no necesitamos, no queremos reparación, queremos, porque la vida de nuestros hijos no se resuelve con dinero. Sí, si hay dinero del Estado, curen a los heridos y heridas, háganse cargo de la situación tremenda que quedó la población. Es decir, también solidaridades que van más allá de lo que ha sufrido tal persona como víctima, ¿no? Es decir, hemos visto muchos ejemplos de solidaridades en esos términos y también en la lucha en las calles. Muchísimas gracias, Claudia. No será la última vez que tengamos una comunicación con usted y también con esta delegación, justamente para ver cuáles son esas acciones de incidencia, de pedido de justicia, verdad y reparación, finalmente también no repetición por parte del Estado peruano. Le agradecemos desde acá, desde Wambra Medio Comunitario. Nosotros le agradecemos a Wambra porque fue un gran sostén para todas las tareas de romper el cerco mediático, que era uno de los objetivos de esta delegación, y fue muy importante su aporte tanto para la conferencia de prensa como para ir transmitiendo cada una de las noticias, así que es parte de esta delegación, consideramos, tanto por la presencia de Gaby como por la
cobertura que ustedes dieron y el apoyo a toda esta misión. Muchas gracias. Ahí estuvimos con Claudia Corol, ella feminista, educadora popular, gran pensadora también de América Latina. Claudia, nuevamente muchísimas gracias, y a las compañeras que hicieron justamente parte de esta delegación.